Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a continuar con la palabra. Para los que nos están viendo también, que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. El Señor ha sido bueno, hermanos, con nosotros y ha sido un largo proceso para llegar a este punto, ¿verdad? Y en el camino, pues Dios nos ha venido enseñando muchas cosas. Creo que Dios no empieza algo en uno sin antes prepararlo, ¿verdad? O el Señor no nos envía a hacer algo sin antes enseñarnos qué es lo que Él quiere hacer a través de nosotros, ¿verdad? Y gracias al Señor, en estos días, pues también hemos estado aprendiendo un poco más acerca de su palabra. Yo en lo personal, pues me he gozado estudiando y aprendiendo cosas que quizá muchas veces, como les he comentado, ya habías leído, pero muchas veces la palabra no hace como que clic con nosotros o nosotros con la palabra, a veces porque no le ponemos el interés de comprender a su totalidad lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces hemos estado estudiando bastante acerca de Jesús. De cierto modo, digo así sin querer, las palabras que Dios ha mandado, que a veces no han sido parte del estudio que estamos llevando, siempre ha tenido algo que ver con lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Entonces yo me doy cuenta de que de cierto modo Dios nos está hablando a nosotros a nivel personal, a nivel también congregacional, ¿verdad? Pidiendo algo también de nosotros, ¿verdad? Que quizá no habíamos estado dando al 100%, ¿verdad? Y tal vez hablo por mí mismo, pero también lo traslado a ustedes también, que si el Señor tal vez les ha hablado a través de la palabra, ¿verdad? Y yo creo que el Señor sigue hablando en estos días, en estos tiempos. Me he podido dar cuenta de que muchas veces muchas de las cosas que pasaban en el pasado con la iglesia ya no se dan hoy en día, ¿verdad? Y no es porque no puedan suceder, sino que simplemente muchas veces hemos dejado de creer que el Señor aún puede hacer esas cosas que hacía antes, aún las puede hacer hoy en día, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante reconocer en los tiempos que estamos viviendo que son tiempos donde el Señor ya había profetizado a través de sus siervos en el pasado de lo que iba a suceder en nuestros tiempos, ¿verdad? Y estamos viviendo tiempos gloriosos, tiempos bonitos en el Señor, que muchas veces por estar dormidos espiritualmente no captamos, ¿verdad? Lo que la iglesia del Señor está viviendo en estos tiempos. Entonces, el Señor es bueno y a través de su palabra nos enseña y nos da a entender los tiempos que se viven hoy en día para que los podamos aprovechar también. Porque ciertamente suceden muchas cosas malas en este tiempo, pero a la vez en lo espiritual para la iglesia de Cristo están sucediendo cosas muy especiales también. Que el Señor quiere que despertemos y que nosotros seamos partícipes de esas cosas que Él está haciendo en su iglesia, ¿verdad? Entonces, muchas de esas cosas están en la palabra y es necesario entenderlas para poder saber en qué momento el Señor las está enviando a su iglesia para nosotros poder ser partícipes de ellas también. Entonces, yo le titulaba a esto: acerquémonos a Dios con libertad. Acerquémonos a Dios con libertad. Entonces, habíamos estado estudiando acerca del tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Acerca de los sacrificios, el sacerdocio, que todavía no hemos terminado el estudio, pero ya empezamos un poco con los holocaustos, ¿verdad? Y dándonos una idea en general de lo que era el tabernáculo de Moisés. Y nos pudimos dar cuenta de que de cierto modo el tabernáculo de Moisés era bastante restringido, ¿verdad? No había mucha libertad en cuanto al poderse acercar a la presencia de Dios, sino que había muchas cosas que tenían que suceder para que una persona pudiera presentar su sacrificio ante el Señor, ¿verdad? Y habían sacerdotes en medio de eso, ¿verdad? No era como que yo pudiera venir libremente y presentar lo que yo quería ante el Señor, sino que tenía que haber un sacerdote siempre en medio de eso, ¿verdad? Que ocurría. Entonces nunca, no era posible entrar al lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios, que estaba de cierto modo en el arca del pacto, ¿verdad? Y el arca del pacto pues contenía ciertas cosas que
la palabra enseña que eran los pactos que el Señor había hecho con ese pueblo, ¿verdad? Entonces su presencia moraba ahí. Y por mucho tiempo fue así, ¿verdad? Desde la salida de Egipto, que el Señor le dio a Moisés ese mandamiento, por decirlo así, ese pacto que hizo con Moisés, vemos de que Moisés hizo pues el tabernáculo donde podían presentar sus sacrificios y todo a través de un sacerdocio. Entonces no había habido así como una libertad de poder acercarse a la presencia de Dios libremente hasta que el Señor encontró a alguien que dice la palabra y lo describe así, lo vamos a leer, que era o se comportaba o estaba o se guiaba por lo que el Señor esperaba de él, ¿verdad? No sé si ustedes saben de quién estoy hablando. O sea, pasó un tiempo donde no había esa libertad hasta que Dios encontró a alguien que era conforme al corazón del Señor. Y vamos a leer aquí de quién se trata. Vamos a leer en Hechos capítulo 13. Versículo 20 al 22 por el momento. Y vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, dice la palabra. Amén. Se pueden sentar y antes de comenzar vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra que hoy nos trae, Señor, como hijos tuyos, Señor, que anhelamos aprender más de ti. Anhelamos, Padre, tener un mayor conocimiento de tus escrituras, Señor, para poder vivir nuestras vidas de forma agradable a ti, Señor. Te pido en esta hora que me uses como un vaso, Señor, pero límpiame, por favor. Quita mis pensamientos, mis propias ideas, Señor, para que pueda fluir tu palabra genuina, Señor, y limpia, no adulterada, Señor, en el nombre de Jesús. Y que cuando caiga, Padre, que pueda caer en tierra fértil, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, ¿verdad? Sabemos de que David dice ahí que levantó una tienda, ¿verdad? El tabernáculo prácticamente se traduce a tienda, ¿verdad? Una tienda podemos decir que es una casa de campaña, por decir algo, ¿verdad? No era una estructura fija o firme que tuviera 4 paredes, sino que era como una, no sé cómo le llaman aquí en Guatemala, pero una champita, le decimos en El Salvador también. No sé si se lo pueden imaginar. Entonces la palabra enseña que David levantó un tabernáculo, una tienda, donde él, cuenta toda la historia de cómo sucedió que él fue por el arca del pacto, ¿verdad? Y él la quiso llevar de regreso y la puso y le hizo un lugar especial para que el arca pudiera estar ahí, ¿verdad? Entonces sabemos de que cuando él llevaba el arca, cuenta la palabra del Señor, y este es un pasaje muy famoso, ¿verdad? Que se utiliza muchas veces. Y la palabra narra de que David danzaba, dice más adelantito que él saltaba y danzaba, porque él iba contento que la presencia de Dios iba con ellos, ¿verdad? Él sabía lo que significaba el arca del pacto, sabía de que la presencia de Dios moraba en ese lugar. Y cuando el Señor hizo todas estas cosas para poder estar cerca de su pueblo, era como una forma de poder sentir o participar de las cosas celestiales en la tierra, ¿verdad? Era algo sobrenatural. Quizá ahora nosotros lo leemos, pero no captamos la importancia, ¿verdad? O lo que eso pudo significar en ellos en aquel tiempo. Imagínense de repente Dios venga en estos tiempos y nos diga: vaya, pongan ahí un objeto, y yo voy a morar en ese objeto y ustedes se pueden acercar y sentirán mi presencia, ¿verdad? Muchas veces nosotros como humanos necesitamos quizá algo que podamos ver, algo que podamos tocar para sentir la presencia o de lo que está ahí, ¿verdad? O lo que sea. Y quizá por lo mismo en estos tiempos no podemos percibir lo que significaba de que la presencia de Dios morara en esa arca, ¿verdad?
Y entonces me gustaría que ustedes también se imaginaran como que ahorita de repente el Señor diga, va, me voy sobre esa mesa y ahí está mi presencia. Y que nosotros lo único que tendríamos que hacer es acercarnos a esa mesa y sentir su presencia, ¿verdad? Y eso era prácticamente lo que sucedía con ellos en aquel tiempo. El Señor moraba en esa arca. Él estaba ahí, su presencia estaba ahí en ese lugar. Entonces, se imaginan, era tener al Dios, al mismo Dios que no podían ver, lo podían tener a su lado. Lo podían sentir. O sea, era una gran cosa, no era cualquier cosa, ¿verdad? Y prácticamente no es parte, pero añado, ¿verdad? Muchas veces nosotros, como quizás no lo podemos ver, muchas veces no vemos un objeto o algo que esté ahí. A veces la gente, en semejanza tal vez en otras religiones, necesitan tener una estatua, necesitan tener cosas que puedan ver, imágenes para pedirle, adorar o lo que sea. Pero hoy en día el Señor dice que envió a su Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros, el templo. ¿Se imaginan? Nosotros nos volvimos portadores de su presencia, así como esa arca era portadora de la presencia de Dios en aquel tiempo. Ahora nosotros somos portadores de esa presencia, pero muchas veces no lo logramos captar, ¿verdad? No lo logramos comprender, y por eso muchas veces vivimos las vidas que vivimos, ¿verdad? Entonces no logramos captar que nosotros ahora somos portadores, así como el arca lo fue en aquel tiempo. Y la cuestión es de que David danzaba, se regocijaba porque llevaban el arca de regreso, ¿verdad? Y dice la palabra que la mujer que él tenía, que era hija de Saúl, de cierto modo lo menospreció al ver de que este hombre danzaba, ¿verdad? Quizá era algo que estaba reservado para las doncellas en aquel tiempo. Pero viene David, el rey, se quita su vestidura de rey, se viste quizá como uno de los sacerdotes y comienza a danzar, contento de que llevaba la presencia de Dios de regreso a su pueblo, ¿verdad? Entonces imaginan esto, era un hombre, y a eso es lo que voy, lo que la palabra nos quiere como que dejar bien claro, de que David era un hombre que amaba la presencia de Dios. David era un hombre que se alegraba por tener la presencia de Dios. Y esto mismo le daba a él la libertad y las ganas de poder danzar de alegría de que la presencia de Dios estaba con él. Entonces muchas veces nosotros no sentimos ese mismo gozo, ¿verdad? No sentimos esa misma libertad. Cuando la palabra nos ha enseñado de que su presencia ahora mora en nosotros mismos. Y muchas veces nosotros, a veces en las iglesias es muy común escuchar que alguien dice, hoy no sentí la presencia de Dios en la alabanza, ¿verdad? Hoy no sentí la presencia de Dios con ese hermano que ministró este día. Y ciertamente el que ministra tiene una gran responsabilidad sacerdotal también. Pero se nos olvida de que nosotros somos los portadores de esa presencia. De que nosotros podemos ser esa llama que encienda a los demás con ese fuego del Espíritu Santo de Dios. Entonces no es necesario que alguien nos esté diciendo, hermano, haga esto, haga tal cosa. No sería necesario que nos estuvieran motivando si nosotros comprendiéramos de que la presencia de Dios mora en nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, es como contando un poco de la historia de David, ¿verdad? Y que comprendamos el corazón que David tenía, ese amor que David tenía por Dios, que la palabra llegara a decir de que David era conforme a su corazón, y darnos cuenta de que tanto David le amaba como para haber hecho el ridículo en frente de su mujer y en frente de las doncellas. Prácticamente eso fue lo que él hizo como rey, hacer el ridículo. Y le dice a esa mujer, y me haré aún más vil por causa de Jehová. Y me da risa que él le dice, aquel Dios que me eligió a mí sobre tu padre para reinar sobre Israel. Entonces David encima de todo le dice, pues mujer, date cuenta, ¿verdad? Yo estaba danzando ante aquel gran rey, aquel gran Dios que me eligió a mí. ¿Cómo no danzar frente a su presencia, verdad? ¿Cómo no sentir ese gozo o esas ganas de danzar, de brincar ante su presencia? Si Él fue el que me eligió a mí, incluso sobre tu padre, le dice. Y la palabra enseña, no dice muy bien por qué, pero jamás tuvo hijos esa mujer. ¿Ok? Entonces, es interesante reconocer una cosa acá. Después del reinado de David,
Y bueno, y se puede decir de que David prácticamente fue uno de los únicos buenos reyes que gobernaron a Israel. Mira, el pueblo pidió rey, dice ahí la palabra. Después de los jueces, ¿verdad? Dice que está Samuel, el profeta, que era el que hablaba. Y miren, un profeta no es un adivino, por decir algo. Hay muchos videntes que ahora dan profecías, etcétera, a nivel secular, ¿verdad? Que prácticamente nosotros le llamamos brujos, ¿verdad? Y esta gente se dedica a dar visiones y profetizan de cuándo viene el fin del mundo. Dijeron que venía en el 2012 y cosas de ese tipo. Pero los profetas de Dios no son adivinos. Los profetas de Dios no están adivinando nada. De hecho, el profeta de Dios habla verdades nada más. El profeta verdadero de Dios no habla por su cuenta. El profeta verdadero habla y traslada lo que el mismo Dios está queriendo hablar a su pueblo. Hay una gran diferencia. Entonces, Samuel, profeta, en aquel tiempo, viene el pueblo y pide rey. Porque querían ser similar a los demás pueblos, ¿verdad? Entonces no querían, imagínense el gran privilegio de tener un profeta que hablaba de parte de Dios directamente. El pueblo quiere un rey que les gobierne, ¿verdad? Samuel se entristece y le dice al Señor, mira, tu pueblo pide un rey. La cuestión de que el Señor les da a Saúl, ¿verdad? Después de Saúl, pues vimos de que el Señor apartó su gracia de él. Entonces el Señor unge a David como rey. Encontró a un hombre que él vio que iba a ser alguien bueno, un rey que de verdad iba a hacer las cosas que él quisiera. Entonces viene David y prácticamente, incluso con todos sus errores, porque el Señor le dice que él no iba a poder construir el templo porque sus manos estaban muy manchadas de sangre, le dice. O sea, David no fue perfecto ante Dios. No era que David hubiera sido el gran hombre perfecto, ¿verdad? David tuvo muchos errores, demasiados errores. Pero aún así logró enamorar el corazón de Dios. Y sabemos de que David era músico, ¿verdad? A través de la música él también enamoraba al Señor de cierta forma, cosa que hoy en día muchos no quieren aceptar, ¿verdad? Que la música tiene un rol muy importante incluso en nuestras vidas, en nuestra vida de adoración al Señor. Y David fue uno de ellos, ¿verdad? Entonces, viene el Señor y le da un hijo a David, Salomón. Y Salomón se esperaba de que fuera un rey igual que su padre, justo, agradable ante los ojos de Dios. Pero ¿qué sucede? Al final empezó bien, digámoslo así, porque conocemos la historia donde Salomón se presenta ante Dios y le dice, Señor, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Entonces eso fue contado como algo muy bueno ante los ojos de Dios, agradable ante los ojos de Dios, porque no le pidió riquezas, no le pidió otras cosas. Salomón vino y le pidió sabiduría para guiar a su pueblo. Empezó bien el hombre, ¿verdad? Pero resulta, que al pasar del tiempo se empieza a casar con las hijas de otros reyes y empezó a traer idolatría al pueblo de Dios. Entonces, Salomón al final de cuentas, bueno, empezó bien y todo, pero no fue lo que se hubiera esperado por ser hijo de David, ¿verdad? Y bueno, después de eso, viene otro hijo también, creo que es Salomón, si no estoy mal. Y también siguió los mismos malos pasos, llenándose de riquezas, avaricia, o sea, de ahí se empezó a venir todo para abajo, prácticamente. Viene otro rey, porque miren, David cuenta la palabra de que David primero fue rey de Judá, una de las tribus de Israel. ¿Ok? Después de 7 años de que él fue rey de Judá, viene el pueblo de Israel, de las demás tribus, se presentan ante David, y le dicen, prácticamente en pocas palabras, usted lo puede leer textualmente lo que dice, pero vinieron, se reunieron y le dijeron, David, sabemos lo que el Señor dice de ti, y también te reconocemos como nuestro rey. Entonces David, después de 7 años de gobernar sobre Judá, pasa a ser rey de todo Israel, de todas las tribus de Israel, ¿ok? Sabemos de que Israel fue el nombre que el Señor dio a Jacob, ¿verdad? Entonces prácticamente todos los hijos de Jacob, que fueron 12, se convirtieron en las tribus de Israel. Entonces Judá era una de ellas sobre la cual David gobernó por 7 años. No sé si ya van captando esto. Después de esos 7 años viene el resto de las tribus de Israel, de los hijos de Jacob, los descendientes, y le dicen a David, te aceptamos como rey, en pocas palabras. David llega a ser rey sobre todo Israel, no solo Judá. ¿Ok?
Bueno, pero no duró tanto el asunto, porque después de Salomón, después del hijo de Salomón, creo, si no mal recuerdo y no recuerdo el nombre ahorita, viene un rey que era de la parte norte de las tribus, ¿verdad? De Jeroboam, se llamaba él, perdón. Viene él y dice, no, yo no quiero seguir las leyes de este hombre, que era el siguiente rey después de Salomón. Se lo estoy resumiendo así rápidamente, ¿verdad? Porque no es un estudio, pero después podemos estudiarlo si el Señor lo permite, ¿verdad? Entonces viene este hombre, Jeroboam, creo que era su nombre, si no estoy equivocado ahorita, y se divide el reino nuevamente. Queda Judá y queda la parte norte del reino, que se llegó a llamar Israel, ¿ok? Entonces, de ese punto en adelante volvieron a la situación que había cuando David comenzó a gobernar Judá, y que Israel, el resto de Israel, pues no tenía rey, sino que después David llegó a ser rey de las dos partes. Después, entonces sucede que después de Salomón y el otro rey, se divide nuevamente el reino, y hay reyes de la parte norte y hay reyes de Judá, que los de Judá eran de la línea de David, los de la parte norte ya no. Ok, entonces prácticamente todo se vino abajo, ¿verdad? Todo se empezó a desmoronar. De la parte norte del pueblo de Israel ya no había no se encontró prácticamente un rey que fuera agradable ante Dios, ¿ok? Entonces prácticamente Israel como reino se apartó totalmente del Señor en todo lo malo que usted se puede imaginar, riquezas, placeres de cualquier tipo, ¿verdad? O sea, idolatría fue algo muy fuerte también. De este lado de Judá hubieron un par de reyes, bueno, digámoslo así, ante Dios, pero jamás volvió a haber uno como David, ¿ok? Entonces, el tabernáculo que David había hecho para Jehová prácticamente queda en las ruinas. Todo lo que él había hecho y todo lo que él anhelaba, para el pueblo de Dios quedó totalmente destruido. ¿Por qué? Porque ya no hubo un rey que lo pudiera restablecer, no hubo un rey que lo pudiera reedificar. Entonces todo aquello que habían gozado junto al rey David, esa presencia del Dios viviente, de haberla tenido de cerca, de haber gozado de la presencia del Señor, bajo ese tabernáculo que no era un templo que estaba dividido por lugar santo, santísimo y el atrio, ¿verdad? Sino que no estaba dividido en las tres partes, sino que lo podían ver, ahí estaba. Podían gozar de esa presencia, pero todo se vino abajo porque ya no hubo un rey que honrara el legado que David había dejado. Viene otro Jeroboam, ¿verdad? El segundo, que también fue rey de la parte norte del reino de Israel. En esos tiempos hubo un profeta que se llamaba Amós. Y vamos a leer al respecto ahorita. Acompáñenme a Amós capítulo 9. Amós capítulo 9, versículo 11 al 12. Dice lo siguiente. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. Y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Entonces lo que sucedía ahí era de que este hombre, Amós, siendo un pastor, ¿verdad? Que él vivía de la parte de Judá, se dirigió hacia la parte de Israel prácticamente, y el Señor lo envió como un profeta, ¿verdad? Para hablarle a ese pueblo, para ver si de alguna forma se arrepentían, porque Amós estaba cansado de ver las injusticias que se estaban viviendo en aquel tiempo. Y yo me imagino que el legado, la historia de David todavía se contaba en esos tiempos, tantos años después, ¿verdad? Después de tantos reyes que habían pasado ahí, todavía se escuchaba del rey David que había sido justo ante Dios, todavía se oía del tabernáculo que David había levantado. Y se sabía de que para entonces pues ya había sido prácticamente olvidado o destruido, dejado por un lado, por decirlo así de esa forma. Entonces viene Amós y lleva palabra del Señor y dice Dios, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Entonces el Señor ahí estaba incluyendo, ¿verdad? Y todas las naciones, dice ahí.
Entonces Amós, cansado del gobierno de Jeroboam el segundo, que dirigía al reino del norte, ¿verdad? Israel, se habían apartado totalmente, ¿verdad? Y ya no eran para nada lo que alguna vez fueron bajo el reinado de David. Entonces, en los capítulos anteriores al 9 podemos ver de que el Señor a través de Amós profetizó, pero más que todo juicio para aquel pueblo. Pero siempre al final del libro de Amós, el profeta, podemos ver de que él profetiza esperanza en el capítulo 9. Y esa esperanza era lo que aquí dice, dice que el Señor decía, ¿verdad? En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Ok, no sé si es claro por dónde vamos ahorita, ¿verdad? Entonces, si iba a ser levantado nuevamente el tabernáculo de David, significa que tenía que venir alguien que lo restaurara, ¿verdad? O sea, no iba a suceder solo por suceder. Algo iba a pasar ahí. Alguien iba a venir y iba a restaurar ese tabernáculo. Entonces, un sucesor de David. ¿Recuerdan a quién llamaban hijo de David, verdad? A Jesús. Y aquí nos vamos dando cuenta por qué un poco. Entonces Jesús, el heredero del trono de David. Y es bien interesante, porque leamos aquí en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 17. Dice lo siguiente: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después, oiga bien, de ti a uno de tu linaje, dice ahí, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como lo aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Ciertamente, el Señor le había dicho a David que él no podía construir el templo, porque David, incluso el Señor le dice, todo este tiempo yo no he habitado en casa. Le dice, desde el tiempo de Moisés, ¿verdad? De que salieron de Egipto. Prácticamente le dio a entender que él no le estaba pidiendo que le hiciera templo. El Señor estaba feliz estando con él, ¿verdad? En el tabernáculo, en la tienda. Entonces, pero le dice, David, está bien, quieres hacerme un templo, pero tú no lo podrás hacer porque tus manos están manchadas de sangre. Y entonces el Señor le dice, tu hijo lo hará. Hablando un poco acerca también de Salomón, porque Salomón sí construyó el templo, ¿verdad? Para el Señor, con las instrucciones que David había dejado. Pero también acá nos damos cuenta de que Salomón ciertamente murió y no permaneció fiel al Señor. Entonces aquí en la segunda parte o en partes de este texto no puede estar refiriéndose a Salomón. Entonces dice acá, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, le dice a David. Entonces el reino se vino para abajo. No podemos decir que era mentira o que el profeta Natán dio una palabra que no era de Dios, porque no se cumplió a través de Salomón. Y dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces, conforme a todas estas palabras y conforme a esta visión, así habló Natán a David. Entonces, ¿qué sucedió ahí? El Señor también le estaba diciendo acerca de alguien que vendría a tomar su lugar del reino, del trono, en un tiempo futuro. Y no específicamente hablaba de Salomón, ¿verdad? Entonces estaba hablando de Jesús. Y ahí nos damos cuenta por qué le llamaban hijo de David a Jesús. Y los que le decían hijo de David comprendían de qué se refería ese título, ese nombre que le estaban dando. Los que le llamaban hijo de David habían comprendido de que tenían ante ellos el nuevo rey de Israel. Pero muchos no, los religiosos no captaron eso. Muchos no le reconocieron porque, repito, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, mucho pueblo judío sigue esperando al sucesor de David. Mucho pueblo judío sigue esperando la venida del Mesías.
Pero Él ya vino hace muchos años y no le reconocieron. Entonces Jesús, aparte de todo lo que hemos hablado de Él y estudiado acerca de Él, también era el sucesor del trono de David. ¿Ok? Entonces por eso le decían hijo de David. Aparte de que en la palabra se nos enseña de que su padre José, su padre terrenal, sabemos de que fue obra del Espíritu Santo y todo el asunto, pero tradicionalmente pues su papá era José. ¿Ok? Y José venía del linaje de David. Y ahí nos cuenta toda la historia de todos los padres, ¿verdad? Que habían venido antes de José hasta llegar a Jesús, dándonos a entender de que él viene de la tribu de Judá, de David prácticamente. Y por eso es que se le llama hijo de David. Y él era el que iba a venir a tomar su lugar. Por eso le dicen hijo de David, porque él era el hijo de David que tomaría el reino. Entonces vino Cristo y se sentó sobre el trono, proclamándose, o Dios proclamándolo rey sobre Israel nuevamente. Entonces la palabra habla de la restauración del pueblo de Israel, ¿verdad? Algo que sucederá, pero con la venida de Cristo, Él ya vino y se sentó en el trono y Él es nuestro rey. Y como dice la palabra, y también lo vamos a leer, ya no solamente para un solo pueblo, sino para todo aquel que invocare su nombre. Y fue ahí donde nosotros ya fuimos contados también como parte de ese pueblo, porque se nos abrieron las puertas a través de Cristo para nosotros formar parte de ese reinado, ¿verdad? Donde Cristo es el rey. Entonces, Jesús fue el que vino a tomar el trono. Jesús fue el que vino a restablecer ese reino, pero la gente no lo logró comprender en aquel tiempo, ¿ok? Entonces, dice... Y ponía yo aquí, Jesús restaurará el tabernáculo de David. Vayamos a Hechos, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 12 al 18. Dice lo siguiente. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces ahí había una discusión como que ¿será que el evangelio sí es para los gentiles también? ¿Será que no es solo para nosotros los del pueblo del Señor del linaje? Pero entonces ellos venían contándoles. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, que también le conocemos como Santiago, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y los volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, el rey de Israel, el sucesor de David, era el que iba a tener la autoridad para restaurar también el tabernáculo de David. ¿Ok? Entonces Jesús como rey vino también a restaurar el tabernáculo de David en estos tiempos. Entonces, principalmente lo que el tabernáculo de David significa, mire, por lo regular nosotros lo dejamos en que el tabernáculo de David es la alabanza, ¿verdad? Por todo lo que David enseña acerca de cómo alabar y adorar al Señor. Y sabemos de que vino a cambiar mucho la percepción de que muchos tienen de que no podemos cantar y que no podemos aplaudir, no podemos tocar instrumentos porque es del diablo, dicen muchos, ¿verdad? Entonces David, a través del tabernáculo, él nos enseñaba de que era agradable a Dios que le alabáramos con todo tipo de instrumentos, y hasta da una lista de qué tipo de instrumentos, ¿verdad? Y dice también saltando y danzando ante su presencia. O sea, aparte de los instrumentos, da la libertad de poder danzar y alabarle con regocijo ante su presencia. Así enseña la palabra. Y hay muchos que están en contra de eso, ¿verdad? Pero no se dan cuenta de que el tabernáculo de David está siendo restablecido en Cristo Jesús en estos tiempos. Que podemos acercarnos con libertad ante esa presencia de Dios, que no está en una estructura de tres partes, ¿verdad? Está abierta para que nosotros podamos entrar con libertad.
Porque no estamos viviendo bajo el tabernáculo de Moisés, que era dividida, ¿verdad?, por el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Estamos viviendo en el tabernáculo de David, que está en una tienda, en medio de esa tienda donde la gente puede acercarse. Y dice la palabra del Señor, abierta para los gentiles que invoquen su nombre también, no solo para el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué iba a traer el tabernáculo, la restauración del tabernáculo de David? Me salí un poco de donde iba. A lo que iba es de que muchos solo lo relacionan con el aspecto de la alabanza. Pero el tabernáculo de David significa mucho más que eso. El tabernáculo de David significa, y esto es muy importante para nosotros que no somos de la línea, ¿verdad?, los judíos, no somos de sangre judía. Eso significa que nosotros también ahora podemos ser parte de ese tabernáculo. Que eso es principalmente lo que significa la restauración del tabernáculo de David. No solamente, no quiero decir que no principalmente, ¿verdad?, porque también es importante, pero no principalmente el hecho de la alabanza, sino que el tabernáculo de David lo que significa es que se nos abrió a nosotros los gentiles las puertas para venir ante la presencia de Dios con libertad también. Es parte principal de la restauración del tabernáculo de David, que ya no es solo para los judíos, sino también para nosotros, que en algún momento fuimos considerados gentiles, ¿verdad? Y esa es parte importante de eso. Entonces, ¿qué hace el tabernáculo de David? Es que trae cercanía de parte de nosotros hacia Dios. Y no sé si les parece importante eso también. O sea, ya no estamos alejados de Él, podemos acercarnos ante su presencia. Y Jesús mismo, Él es el sumo sacerdote, que ahora a través de Él, si permanecemos en Él y estamos en Él, nosotros tenemos la puerta abierta para poder entrar ante el lugar santísimo. ¿Ok? Entonces, incluso enseña la palabra del Señor de que todos somos sacerdotes, ¿verdad? Reyes y sacerdotes, dice la palabra. Y es por eso que ahora tenemos esa libertad también, porque ya no somos simples olvidados, ¿verdad? Gente que no era parte, ahora somos parte. Incluso la palabra del Señor nos subió, ¿verdad?, de nivel a decir que somos reyes y sacerdotes de este nuevo reino también. ¿Ok? Entonces formamos parte de la restauración del tabernáculo de David. Ahora sí, quiero hablar un poco de la relación que sí tiene con la intimidad en adoración y alabanza. Y vemos que la palabra enseña algo muy importante, que Jesús al momento, cuando Él es crucificado también, ahí suceden un montón de cosas también sobrenaturales, ¿verdad?, que la palabra describe. Y una de esas cosas fue que dice que Jesús rasga, o que el velo fue roto, ¿verdad?, del templo. Miren, hubieron, aparte del templo de Salomón, hubieron otros templos que fueron como en competencia para el templo que tenía Salomón, ¿verdad? La cuestión de que siempre al final de cuentas, aquí había un templo que había sido restaurado, ¿verdad?, porque eran destruidos y venía otra persona y lo volvía a restaurar. Entonces vemos aquí que habla de un templo, ¿verdad?, que era figura siempre del tabernáculo de Moisés. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siempre tenía el velo que apartaba a la gente del lugar santísimo, de este templo que habla aquí la palabra. Entonces, después de David sí hubieron templos, a eso es lo que voy. No fue de que permaneció solo el tabernáculo de David en ese momento para siempre, sino que por eso estamos hablando de la restauración, porque después de David hubieron templos. ¿Ok? No sé si me comprenden. Sí hubieron templos a similitud del tabernáculo de Moisés. Como que regresó eso nuevamente, ¿verdad? Entonces tenemos aquí un templo que tenía la misma división entre el lugar santo y el santísimo. Y narra ahí en Mateo capítulo 27, versos 50 al 51, dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. O sea, Él está siendo crucificado ahí. Y he aquí, bueno, y ahí murió. Aquí donde dice entregó el espíritu, Él murió. ¿Ok? Y dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos. Ok, Jesús muere y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué sucedió con la muerte de Cristo? Restauró el tabernáculo de David. ¿Por qué? Porque destruyó el velo que separaba a la gente del lugar santísimo. Destruyó el velo, dice, de arriba hacia abajo, que nos separaba de la presencia del Dios Todopoderoso.
Cristo Jesús, el sucesor, el rey de Israel, vino y también restauró el tabernáculo de David, rompiendo en dos el velo que nos separaba de la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces la restauración llegó a través de Cristo. Removió la separación, del tabernáculo de Moisés. ¿Y qué significa esto para nosotros hoy en día? De que está accesible para todos. Todos aquellos que quieran venir a acercarse, está abierto. Las puertas están abiertas. Simplemente lo que tenemos que hacer es creer en aquel que el Señor envió a su Hijo Jesucristo y estar convencidos de que Él es el Cristo para formar parte de este reino, ¿verdad? Entonces ya no es un reino cerrado, es un reino abierto para aquellos que quieran venir y crean en el Señor. Entonces yo les decía hace un momento, ya para ir finalizando aquí un resumen, ¿verdad? La restauración del tabernáculo de David implica muchas cosas. Principalmente lo que yo les decía, el poder que los gentiles pudieran, venir y formar parte de ese reino. Eso fue como que lo principal ahí, ¿verdad? Del tabernáculo de David. Pero también podemos ver de que sucedieron otras cosas. Pudimos ver la libertad, el amor que David tenía por el Señor. Y de que no le importó hacer el ridículo ante la gente, ante nadie. Y él se despojó también de su forma de rey, ¿verdad? Se despojó de sus vestiduras de rey. Se puso vestiduras quizás sacerdotales. Y él se presentó ante la presencia de Dios y danzó con libertad, ¿verdad? Y muchos, como yo les decía, hay muchos que se niegan a esta realidad. Porque dicen, y ciertamente en las escrituras, ¿verdad? No hay una parte donde enseñe de que, que el danzar, el cantar, aplaudir, formaran parte de un servicio estructurado dentro del pueblo o de la iglesia. Entonces dicen ellos, no, esto no puede ser parte. Incluso algunos dicen, esto es en contra de Dios. Pero podemos ver de que no estamos viviendo bajo la ley, hemos visto. No estamos viviendo bajo la ley. No estamos viviendo bajo el tabernáculo de Moisés. Estamos viviendo bajo el tabernáculo de David, que principalmente nos abre las puertas para entrar ante la presencia de Dios y poder expresar lo que nosotros tenemos para Él de muchas maneras. Así como David lo hizo. Y eso era sombra. David fue sombra de lo que ahora iba a hacer. Entonces, eso que ellos dicen de que, bueno, no era parte de una estructura, de un servicio. Pero lo que sucede es de que no han comprendido en los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo una restauración de ese tabernáculo en Cristo Jesús, que nos permite entrar ante la presencia de Dios con libertad, sin miedo, pero sobre todo con regocijo. Entonces es un tabernáculo de intimidad, de regocijo, de alabanzas y adoración, cercana e íntima con la presencia del Dios vivo. Entonces, ¿en qué tiempos estamos viviendo? Y eso es lo que yo les decía al principio. Qué bello fuera de que la iglesia reconociera en el tiempo que estamos viviendo, para que volviera esa libertad, que volviera a tener el corazón de David, el pueblo, que se enamoraran nuevamente de la presencia de Dios, que nosotros, ¿verdad?, nos pudiéramos enamorar nuevamente de la presencia de Dios y que anheláramos tener su presencia con nosotros. Así como David dijo, no, yo tengo que ir por esa arca, yo tengo que ir por la presencia de Dios y traerla para mi casa. Qué bueno fuera que la iglesia nuevamente volviera a esos principios, que la iglesia volviera a tener el corazón de David, el corazón que David tuvo. Y el amor que él le tenía a la presencia de Dios, de nosotros hoy en día como iglesia también poder anhelar tener su presencia aquí en la casa, en nuestras congregaciones. Muchas veces ya no está la presencia de Dios, porque no comprendemos los tiempos que estamos viviendo de libertad en el Señor, porque Jesucristo nos hizo libres, dice la palabra. No comprenden de que podemos venir ante la presencia de Dios con regocijo, con alabanzas, con instrumentos, con danzas, con alegría, ¿verdad? Pero sobre todo que volviéramos a tener el corazón de David, enamorado, profundamente anhelando la presencia de Dios,
que él vio cómo la presencia de Dios estaba haciendo de bendición para la casa del hombre que la tenía en ese momento. Dice que prosperaba todo lo que él hacía porque ahí estaba la presencia de Dios, y dijo David: no puede ser, tengo que ir por esa presencia y traerla para mi casa. Que nosotros en estos tiempos volviéramos a anhelar esa presencia, que tuviéramos el corazón de David y decir: Señor, yo no quiero estar aquí sin tu presencia, la voy a ir a buscar a como dé lugar. Yo quiero, Señor, que tu presencia esté nuevamente aquí conmigo en mi casa, en este templo que somos cada uno de nosotros. Qué bello fuera, hermano, porque la situación fuera totalmente diferente a la hora que la congregación se reúne. ¿Por qué? Porque si todos anduvieran cargando la presencia de Dios en sus corazones, en sus vidas, en ese templo, se imaginan el fuego que se encendiera en el altar del Señor a la hora de reunirnos todos, ¿verdad? Entonces no dependería de una sola persona, sino que todos como congregación, en un mismo sentir de alabanza, de adoración ante el Señor, viniéramos y con facilidad adoráramos al Señor, ¿verdad? Como David lo hacía. Entonces, el Señor quiere que volvamos a esos tiempos de facilidad, de palabras para adorarle, ¿verdad? A esos tiempos de facilidad de poder dar un grito de júbilo, de alabanza al Señor, de poder dar un salto sin miedo a que nos vayan a juzgar, ¿verdad? Porque siempre va a haber una Mical ahí, ¿verdad? Una mujer que va a estar viendo lo que estamos haciendo y juzgándonos y diciendo: ve, qué ridículo cómo danza, qué ridículo cómo se mueve para el Señor. Pero podemos decirles que no es para ti, es para aquel que me eligió, es para aquel que me ha llamado rey y sacerdote en su reino. Entonces poderlo hacer con libertad, sin miedo, porque el Señor nos ha dado esa libertad de podernos expresar ante su presencia y acercarnos. Pero como hemos estado estudiando, siempre tratando, y como David lo era, alguien que esté conforme al corazón de nuestro Dios. Entonces, ya para terminar, les voy a leer el Salmo capítulo 150 y con eso cierro. Dice: alabad a Dios en su santuario. Oiga, vamos a leerlo despacio. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalo de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya, dice la palabra del Señor. Entonces, esta es la invitación que David nos hace a aquellos que queremos formar parte del tabernáculo de David, aquel que nuestro Rey Jesús vino a restablecer en estos tiempos. Entonces, si usted quiere, hermano, formar parte de este nuevo reinado, por decirlo así, o de nuestro Rey Jesús que vino a restaurar el tabernáculo de David, tenga la confianza y la certeza que lo puede hacer sin miedo. Nadie lo puede juzgar, ¿verdad?, por quererse acercar a la presencia del Señor, porque usted es un rey y un sacerdote que el Señor ha llamado para estar en su presencia. Amén. Okay. Bueno, pongámonos de pie y vamos a finalizar con eso. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estas bendiciones ricas que encontramos en las Escrituras, Señor. Te doy gracias porque nos das la sabiduría, nos das el entendimiento que solo viene de lo alto, que solo viene de ti, en el cual nos das el poder comprender, Señor, lo que tú nos quisiste dar a entender en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú escondiste estas cosas para nosotros, los pequeños, dice Señor. Te doy gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros y nos has dado en abundancia de esas riquezas que encontramos en tu palabra, Señor. Hoy nos damos cuenta, Padre, de que las mayores riquezas no son en lo terrenal, no son en lo económico. Las mayores riquezas vienen de ti, de lo espiritual, Señor, de lo que tú has dicho para tus hijos, Señor. Y creemos, Padre, que estamos viviendo tiempos de bendición, Señor. Declaramos, Padre, de que estamos viviendo tiempos, Padre, de bendición. Aunque el mundo, Señor, se esté haciendo pedazos, Padre. Aunque el mundo, Señor, se esté destruyendo, Padre. Aunque la gente y las naciones se destruyan unas contra otras, Señor. Tus hijos, Señor, tu pueblo está viviendo tiempos de bendición, Padre. ¿Por qué, Señor? Porque estamos viviendo, Padre, en la restauración de aquel tabernáculo, Padre, que Cristo, Señor, vino a restaurar. De que nuestro Rey
vino un día y se sentó en el trono y permanece para siempre, así como decía tu palabra, Señor. Ese reino ahora permanece, Señor, y nosotros vivimos bajo ese reino, Padre. Somos hijos tuyos, Señor, y permanecemos, Señor, al reinado de Cristo Jesús. Y te doy gracias, Padre, porque ese velo fue roto en dos. Y ahora nosotros podemos venir ante tu presencia con libertad. Y de esa forma lo hacemos en esta oportunidad, esperando ser agradables a ti, Señor. En esta hora, Padre, te pido, Señor, que cerrando, Padre, ya este servicio, te pido que lo selles con tu Espíritu Santo, con tu presencia, que puedas, Señor, sellar a cada uno de los que estuvimos aquí, Señor, con tu Espíritu Santo, Padre, para que esta palabra no pueda ser derribada, Señor, en nosotros, sino que pueda ser de bendición, que pueda florecer, Señor, que pueda dar fruto, Padre, para que pueda ser de bendición a otros también, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por los hermanos que están aquí presentes, como los que nos ven a través de la transmisión, Señor. Bendice a cada uno, también a las familias, Padre, que nos ven, Señor, de forma individual como también colectiva. Bendice a tu pueblo, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.